pasado? Pues, ahora sí, jóvenes, muy buenas tardes. A ver, estábamos viendo el tema de la práctica y del parcial, ¿ya? A ver, por ejemplo, yo haría lo siguiente, así, ¿no? Me estaba pidiendo, he agarrado mi base de datos, lo he vuelto en tabla, ¿no es cierto? Y estoy haciendo mi primera tabla dinámica para responder la primera pregunta, que dice, ¿qué países nos visitaron más en el 2017? Yo voy a hacer solamente del 2018. Pues quiero ver de qué países. Entonces voy a agarrar la nacionalidad y voy a llevar a filas, ¿sí? Y el año voy a colocar en columnas, ¿ya? Y en valores voy a colocar visitantes, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, yo voy a agarrar, ¿sí? Y voy a hacer del 2017, voy a decir ordenar, ¿no? De mayor a menor. ¿Listo? Entonces, aquí mi respuesta sería la primera pregunta, fíjense, ¿de qué países nos visitaron más en el 2017? Yo reviso mi tabla dinámica y puedo ver que los que nos han visitado más, ¿sí? Es los de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí? Luego seguido de Canadá, seguido de Colombia. Entonces yo voy a responder acá, puedo hacer una combinación y puedo decir, el país de donde tiene más visitantes el 2018 es Estados Unidos. ¿No es cierto? Entonces, con eso estoy respondiendo la primera pregunta. ¿Ya? ¿Está bien? Y luego puedo hacer el otro reporte, ¿no? Y puedo ir respondiendo. ¿Ya? El otro que dice, ¿cuáles fueron los 5 aeropuertos más importantes? O sea, donde hubo más circulación. Bueno, entonces ahí analizaré aeropuertos, ¿verdad? Sí, voy a ver cuáles son los más importantes. ¿Cómo voy a ver cuáles son los más importantes? Donde hay más movimiento. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, con esta misma base de datos, ustedes pueden hacer visualizaciones con el Power BI. ¿Ya? Pero eso ya es para el examen. En resumen, la práctica consiste en responder esas 4 preguntas, ¿ya? Y el examen consiste en realizar visualizaciones con esta base de datos. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. ¿Ya? O sea, es facilito. ¿Ya? La idea es que practiquen, la idea es que respondan esas preguntas. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, vamos, continuemos. Ahora sí, hay algo más. Empezaremos, porque estamos retrasados en el tema de simulación. Nada más, vamos. A ver, vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, lo que corresponde a nuestro nuevo capítulo, que es simulación. ¿Ya? Habíamos dicho que la simulación es un proceso, ¿no?, donde yo agarro y, ¿qué se llama? Mediante una fórmula matemática, trato de explicar un determinado fenómeno, ¿ya? Pero antes de entrar ya a la modelación o a la simulación, ¿sí? Vamos a repasar algunos aspectos muy importantes, ¿ya? Por ejemplo, primero, ¿ya? Vamos a ver los tipos de variable que existen, ¿no es cierto? A ver, vamos a escribir acá. Nosotros tenemos variables. ¿Qué es una variable? Una variable es un dato que varía, justamente de ahí viene el nombre de variable. Es un aspecto de análisis que varía, ¿sí? Vamos explicando un poco mejor. Existen 2 tipos de variables, seguramente ustedes ya han visto en estadística y todas esas materias. Tenemos las variables cuantitativas, ¿no es cierto? Cuantitativas. Y tenemos las variables cualitativas. ¿Ya? Cuando hablamos de cuantitativa, estamos hablando de un número, ¿ya? De un número, ¿ya? Por ejemplo, una variable cuantitativa puede ser el número de hijos, ¿ya? ¿Está bien? Yo puedo tener, en realidad, yo tengo 3 hijos. Algunos de ustedes tienen 2, algunos de ustedes tienen 1, la mayoría tal vez de ustedes no tienen ninguno, ¿no es cierto? Entonces, es un dato que varía, por eso se llama variable. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces,
Eso es una variable cuantitativa, algo que yo puedo expresar mediante un número, ¿ya? En cambio, ¿no? La variable cualitativa, ¿ya? Perdón. La variable cualitativa, ¿están viendo? A ver, un ratito. No estoy compartiendo, ¿no? ¿Qué pasa hoy día? Estoy medio mal. Ahí está mi pizarra, ¿ya? Nadie me ha dicho tampoco que no estoy compartiendo. Ya. Estábamos hablando de que nosotros siempre en administración vamos a trabajar con variables, siempre, ¿ya? Y cuando hablo de una variable cuantitativa, estoy hablando de que está expresado mediante un número. Y cuando hablo de una variable cualitativa, justamente estoy hablando de una cualidad. Por ejemplo, el género, ¿no? Masculino, femenino, ¿no? Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, una cualidad puede ser la profesión, ¿no? Algunos pueden ser estudiantes, algunos pueden ser técnicos, algunos pueden ser técnicos superiores, algunos pueden ser licenciados, algunos pueden ser maestres, otros doctores, ¿no? ¿Sí? Pues son cualidades. Ya no lo puedo expresar con números, sino con una cualidad, ¿no? ¿De qué equipos son? ¿No? De The Stronger, de Bolívar, de Always, ¿no? Entonces es una variable cualitativa, porque varía. Por ejemplo, yo soy bolivarista, ¿ya? No sé, algunos de sus compañeros, algunos son bolivaristas, otros son del Stronger, otros son de Always, tal vez haya hasta de Oriente, entonces algo que varía, ¿no? Por eso se llama variable cualitativa, ¿ya? Dentro de las variables cuantitativas tenemos, ¿sí? Dos tipos, ¿ya? Lo que se llaman las variables discretas, ¿ya? Esto sí tienen que saber bien, las variables discretas y las variables continuas, ¿ya? Continuas. No vamos a analizar las variables cualitativas todavía, ¿ya? Eso vamos a ver en el próximo capítulo que se llama minería de datos. Ahora, para la simulación, nosotros vamos a trabajar con variables cuantitativas, ¿ya? Ejemplos de variables discretas. Las variables cuantitativas, que son discretas, ¿sí? No tienen decimales, o sea, son enteros, ¿ya? No pueden tener decimales, son enteros. Y las variables continuas, ¿sí? Vamos a decir que tienen decimales. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hablo del número de hijos, ¿sí? O tengo 0, o tengo 1, o tengo 2, o tengo 3. No puedo tener 2,5, ¿sí? En chiste se habla, ¿no ve? Que los chatitos, ¿no ven? Se les dice, ese es la mitad. Dicen, ¿no? Sí, pero eso es en chiste, digamos, ¿no? Pero no puedo tener. Número de autos, ¿sí? Por ejemplo, algunos de ustedes puede ser que no tengan autos, algunos de ustedes puede ser que tenga 1, algunos puede ser que tenga 2, ¿no? Pero no puedo tener un auto y medio, ¿ve? ¿Sí? O un auto punto 3, no puedo, si no es lógico, ¿ya? ¿Está bien? En cambio, por el otro lado, cuando yo tengo una variable continua, ¿no es cierto? ¿Sí? Puede tener decimales. Por ejemplo, la estatura, ¿ya? La estatura. Yo mido, por ejemplo, 1,71, ¿ya? Entonces, esa es una variable continua, porque tiene decimales. Algunos de ustedes deben medir 1,70, 1,69, 1,68, ¿sí? El peso, ¿sí? Es una variable también continua, ¿ya? ¿Por qué? Yo peso ahora, por ejemplo, 90 kilos y medio, ¿sí? Entonces, tiene decimales, ¿ya? Los ingresos de una empresa, por ejemplo, ya aterrizando un poco lo que viene a ser la administración. El ingreso, ¿tiene que ser siempre entero? No, yo puedo vender, por ejemplo, no sé, 10,000 bolivianos con 80 centavos, ¿sí? Puedo vender, ¿sí? Puedo tener un ingreso de 10,000 bolivianos con 80 centavos, entonces puede tener decimales, ¿sí? Mis costos también pueden ser variables continuas, ¿no? El costo puede ser, por ejemplo, también puede tener decimales, puede ser que yo tenga un costo, ¿no es cierto? No sé, de 50,200 bolivianos con 50 centavos. Entonces puede ser una variable continua, ¿sí? ¿Está bien?
Entonces, es muy importante entender esto en primera instancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros, en la mayoría de los casos, ¿sí? Por lo menos en el área administrativa, vamos a trabajar bastante con este tema de variables continuas, ¿sí? Por ejemplo, el precio, ¿no? Es otra variable que puede cambiar, ¿no? Puede haber, ustedes han visto tal vez en marketing y todo eso, ¿no? Hay una estrategia, por ejemplo, de poner el precio, por ejemplo, no sé, vale 50 bolivianos, pero yo voy a poner 49,90. Prácticamente es lo mismo, pero psicológicamente, supuestamente, lo hace más atractivo ese producto. ¿No ve? Sí, entonces el precio también, por ejemplo, es una variable continua. ¿Puede variar? Sí. ¿No? Yo puedo dar a 49,50, puede ser. Puedo dar a 49,80, sí. Entonces es algo que varía, ¿no es cierto? ¿Ya? Primer concepto que yo tengo que tener claro, ¿qué es una variable cuantitativa y qué tipos de variables cuantitativas yo tengo? Discretas y continuas. ¿Ya? La otra, el otro concepto que yo tengo que tenerlo claro es el siguiente. ¿Ya? Vamos. El otro concepto que yo tengo que tener claro es el tema de la media y la desviación estándar. ¿Ya? Es algo bien importante que nos va a ayudar a entender lo que es un modelo de simulación. Vamos, por ejemplo, digamos que tenemos a Juan, ¿ya? Digamos que tenemos a Carlos, a Eddie, a José, a Luis, ¿a quién más? A Rubén. No me estoy inventando, ¿ya? Yo más, digamos, Osvaldo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, aquí voy a colocar nombre. Vamos a ampliar esto un poco para verlo mejor, ¿ya? Digamos que yo voy a analizar, ¿sí? La estatura, ¿sí? De estas personas, ¿ya? Para que se entienda, voy a hacerlo con estos valores, con pocos, ¿no? Pero también yo puedo hacer, como hemos visto, con gran cantidad de datos, no hay ningún problema. El Excel me permite y me facilita el trabajo, ¿no? Con cantidad. Entonces yo aquí puedo estudiar o puedo analizar la estatura. Estatura, ¿sí? Digamos que la estatura está en metros, ¿sí? Expresado en metros. Juan, digamos que mide 1,60. Carlos, digamos que es más alto y mide 1,80. Eddie, 1,75. José, digamos, no sé, 1,68. Luis, 1. El más chato, digamos, 1,50. ¿Ya? Rubén, 1,76. ¿Ya? Y 1,71. 1,71. Y yo también, digamos, 1,71. ¿Sí? Va a haber casos en los cuales van a coincidir, ¿lo ve? Como aquí, por ejemplo, Rubén y Osvaldo están coincidiendo. ¿Está bien? Muy bien. A ver, nosotros siempre vamos a trabajar con datos en la parte de simulación, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con datos históricos, ¿ya? Eso es muy importante entender, ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos de este tema, ¿sí? Yo tengo una herramienta, ¿sí? ¿Dónde está? Vamos a ver acá. Me voy al Excel, donde dice archivo, donde dice opciones, me voy de donde dice complementos, ¿ya? Tengo los complementos de Excel, ¿ya? Me voy ahí y fíjense, tengo algunas opciones. Me voy a acercar con mi lupita, permítanme un rato. Vamos a utilizar nuestra lupita. Ahora sí, ¿ya? Fíjense, una vez que yo entro ahí, tengo estas opciones. Tengo herramientas para el análisis, tengo herramientas para Visual Basic, tengo el famoso Solver, por ejemplo, que se utiliza en investigación operativa. Tal vez lo han visto, tal vez no, pero ese es otro tema, ¿no? Yo voy a elegir ahora lo que se llama la herramienta para análisis, que me da un panorama, un resumen, ¿sí? Del tema estadístico. Se va a cortar, por si acaso, vuelven a ingresar con el mismo link, por favor, acabo de darme cuenta. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces yo voy a elegir esta opción que dice herramientas para el análisis. ¿Ya? Entonces vamos a elegir esta opción y lo voy a colocar aceptar. ¿Ya? Y una vez que haga eso, fíjense, aparece ya esa opción aquí en la parte superior, ¿no? Donde dice
donde la sección de datos y dice análisis de datos. Y ya tengo esa opción, ¿sí? ¿Dónde estoy? Aquí por si acaso, en datos. Y en este extremo derecho ya aparece